Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Lugar de privilegio ocupa el barbado jurisconsulto, quien sedente vigila con la mirada las diligencias que se presentan ante este alto tribunal. Es la máxima instancia donde se vela por las garantías individuales y se protege al ciudadano frente a algún acto inconstitucional de cualquier instancia de gobierno. Se trata del juicio de amparo y el hombre que lo puso sobre papel, originalmente para una entidad, es don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, a cuya trayectoria nos asomamos con la intención de hacer justicia a su nombre y ubicarlo en el muro de honor entre nuestros personajes históricos del Congreso mexicano. Nació en un pequeño poblado llamado Bolonchenticul, ahora Bolonchen, que se encuentra en los límites entre Campeche y Yucatán. Incluso hoy se está discutiendo si ese poblado debe pertenecer a uno u otro estado y se lo pelean justo porque ya ese poblado pues es atribuido, es el apellido, lleva el apellido de Rejón, ¿no? Su familia deseaba que fuera sacerdote, como un hermano de él que sí estudió para el sacerdocio, pero él prefirió estudiar filosofía, quizá lo más cercano al sacerdocio sería la filosofía. Y no obstante haber estudiado filosofía, pues él fue un hombre humanista que siempre se sintió atraído por las instituciones sociales. En ese entonces era más sencillo viajar a Europa que viajar al centro de la Ciudad de México. En consecuencia, la influencia de educación de nuestro personaje es fuertemente manejada por la Ilustración francesa, al mismo tiempo de la independencia o las tendencias independencistas que ya se manejaban en la península de Yucatán. Él se vincula más bien con el grupo que está en torno a la figura del padre Vicente María Velázquez del convento de San Francisco, que quieren resolver los problemas de los indios. Los sanjuanistas fue un grupo político muy importante para la península de Yucatán, que sobre todo pretendía establecer un gobierno autónomo en la península, que estuviera desligado de las disposiciones que en el centro del país se dictaban, porque la situación de Yucatán como península, por su ubicación, requería de medidas más propias. Y en ese grupo, o a ese grupo se acercaba Crescencio Rejón frecuentemente, sobre todo siendo estudiante, y eso le permitió pues nutrir de alguna manera su personalidad, su ideología, misma que se vería reflejada en su vida pública décadas después. Tenemos que considerar que Rejón nace en una capitanía general que, aunque está adscrita al virreinato de la Nueva España, goza de un grado importante de autonomía. Esto me parece que es bastante relevante en función de lo que posteriormente se va a ir delineando como la postura federalista y hasta secesionista de Yucatán. Desde joven se trasladó a la ciudad de Mérida, en donde tuvo oportunidad de estudiar en el seminario de la diócesis de Mérida, de San Ildefonso. Ahí
concluyendo sus estudios no se ordenó sacerdote, sino que más bien siguió por la carrera política. En 1822 es electo diputado al Congreso y se afilia inmediatamente al grupo liberal del Congreso, con pretensiones de respetar la división de poderes, la autonomía del Congreso frente a un emperador que lo que pretendía era que el Congreso sencillamente aprobara todas las medidas dictadas por él. Se van a oponer primero a la declaratoria del imperio por parte de Agustín de Iturbide y posteriormente a las restricciones que éste va a ir implementando principalmente a la prensa. Va a criticar duramente Manuel Crescencio Rejón a Agustín de Iturbide por ejercer el poder de manera arbitraria, de manera despótica. Cuando Iturbide no pudo controlar el Congreso, cuando se le salió de las manos el constituyente de 22, primero metió a la cárcel a algunos de los diputados más sobresalientes, entre los cuales estaba precisamente Manuel Crescencio. Posteriormente pues ya los tuvo que poner en libertad, y ahí fue cuando el emperador Iturbide va a crear su Junta Nacional Instituyente o Junta de Notables para que hiciera una constitución a modo de él. Rejón, por supuesto, se opuso a estas medidas y fueron ellos realmente los que finalmente obligaron, junto con hechos de armas conocidos por todos, a que Iturbide abdicara y saliera del país en el exilio. En el segundo constituyente, ya de 23, que es donde va a salir por un lado el acta constituyente, por otro lado la Constitución Federal de 1824, ahí también vamos a ver la presencia y la participación muy activa de este diputado yucateco. Hay dos acciones importantes que son muy recordadas de su participación en este Congreso. Busca limitar el poder de la autoridad para registrar casas, los cateos domiciliarios y todo eso. Quiere el respeto irrestricto a la propiedad. Es uno de los puntos en los que destaca, que puede verse como uno de los antecedentes del amparo. Y el otro es que quiere separar el nombramiento de los miembros de la Corte del Ejecutivo. Basa la independencia del Poder Judicial en que los nombramientos son de por vida. Desde esta perspectiva, en el momento en que son inamovibles, los miembros del Poder Judicial van a garantizar su absoluta independencia de los demás poderes. Rejón es un convencido de la división tripartita de los poderes, influenciado, por supuesto, por los escritos de Montesquieu, y va a contribuir de manera sustancial en ese debate. Rejón, entonces, en conclusión, es de las personas que promueven, innovan y definen la competencia del Estado federal. Su idea fundamental está actualmente en el artículo 124 de la Constitución Federal, que establece que la federación debe de tener facultades explícitas y los estados tienen facultades reservadas, es decir, todo el resto del universo que deberían tener. Y esta es la piedra de toque del federalismo actual. Aún no había cumplido 25 años y el joven Manuel Crescencio ya despuntaba en aquel primer Congreso Nacional. Su actitud parlamentaria, se sabe, era muy distinta a la de la mayoría de los oradores, por su brevedad y concisión. Es la semilla de nuestro Congreso, plagado de grandes personajes envueltos, todos, en una lucha fratricida de una patria en construcción.
Con el propósito de mejorar las condiciones económicas de Yucatán, el diputado peninsular Manuel Crescencio Rejón propuso en 1827 cerrar el paso a la fundación de las nuevas capellanías y patronatos, argumentando que ni las comunidades eclesiásticas ni laicas podrían entrar en la posesión de ningún bien adquirido por testamento. Este puede ser considerado como el primer antecedente de la ley de manos muertas y de la mal lograda primera reforma de don Valentín Gómez Farías. Rejón tuvo una importante participación en su calidad de senador de la República por el estado de Yucatán. Ahí vamos a ver cómo se empieza a querer deslindar los asuntos del Estado de los asuntos de la Iglesia. Ahí es como empieza a haber ya algunas expresiones respecto a podríamos decir, estos inicios de lo que sería un Estado laico. Además, diseña una política exterior como senador muy interesante, porque la idea de Rejón ya había sido embajador en América del Sur. La idea de Rejón era convertir la política exterior de México como el nuevo eje de la Unión Panamericana de las naciones hispanoparlantes. Tanto como diputado como senador, Rejón defiende constantemente la Constitución del 24 y el liberalismo. De alguna manera, constantemente está preocupado por incorporar a las legislaciones y a la Constitución, pues la eliminación de la pena de muerte, por ejemplo, y también un capítulo de derechos fundamentales. Es un combatiente tremendo, que está siempre escribiendo en los periódicos, es un orador magnífico, que cuando toma la tribuna, pues convence. Y una cosa muy interesante de sus características como orador, no es un orador de florituras. Es un orador que va duro y a la cabeza. Rejón, quien pues no era abogado, no era jurista, ¿verdad? Recordemos, él solamente había estudiado en el seminario. Logró entender muy bien, porque pues, era un hombre muy culto, logró entender muy bien cómo recoger una vieja tradición mexicana y el reclamo, ¿verdad?, de un constitucionalismo que en ese momento estaba surgiendo, y así fue como, tomando ambas influencias, es que va a proponer en la Constitución yucateca de 1841 la figura del juicio constitucional de amparo. Rejón es el primero que preconiza la acción de inconstitucionalidad que existe ahora en la Suprema Corte, de manera directa, contra la constitucionalidad de las leyes, y el juicio de amparo normal que tenemos. Vale la pena decir que la palabra amparo no es una palabra que se inventa en la Constitución de 41 y que no es una palabra que inventa Manuel Crescencio Rejón. El amparo es una institución castellana, ¿no? Que viene de la España peninsular, pero que es retomada y reformada con las ideas que vienen de Estados Unidos, de la Revolución Norteamericana. Podríamos decir que en nuestro país, en la época colonial y los primeros años de vida independiente, se desarrolló una tradición amparista, una tradición del amparo, que era algo que estaba muy en el ser de los mexicanos. Y Crescencio Rejón lo que hace es unir esas dos cosas, unir la vieja tradición castellana del amparo sumario, de protección, un juicio de protección básico a derechos, a libertades, con la tradición norteamericana de revisión judicial, la idea de que todos los actos de las autoridades tienen que estar sujetos a la revisión, al escrutinio de un juez, de una autoridad judicial, sobre todo en el caso en que esos actos violen los derechos y libertades de las personas. Establece dos juicios de amparo. Uno, que se promueva contra las leyes que
sean inconstitucionales. Es decir, la afectación de los derechos humanos puede ser en abstracto desde el momento de concebir una ley, cuando la ley es ruinosa, es desproporcionada, etc., o cuando el acto de una autoridad administrativa infrinja esos derechos. Rejón tiene la visión de ver un amparo per se, en forma individual, en beneficio de los ciudadanos a través de un juez de distrito, y un amparo general en relación a un control constitucional ante una norma anticonstitucional que podría ser revisada por la Corte General. Claramente estableció para qué sirve el juicio de amparo. El juicio de amparo, en su opinión, servía para proteger a las personas o los derechos de las personas de los actos, primero, de las autoridades legislativas, también de las autoridades ejecutivas, del gobernador, pero también para proteger a las personas y sus derechos de actos violatorios que pudieran venir de cualquier otra autoridad. Podríamos decir que él es el padre del amparo y que sus orígenes tienen sí mucho de deuda, o le deben mucho al habeas corpus norteamericano, pero que es una creación totalmente distinta y que al final después, desgraciadamente, se va a tergiversar cuando se va a plantear en 1847 para la Constitución mexicana. Rejón trae una idea distinta de la que va a consolidar Mariano Otero posteriormente. Mariano Otero trae, podríamos decir, una idea ecléctica en cuanto a la función del control de constitucionalidad. Mariano Otero no solamente había previsto la posibilidad de una queja constitucional en el proyecto de 1842, sino que para 1847 está él retomando toda una serie de facultades de control de constitucionalidad para declarar la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales que habían sido propias del Supremo Poder Conservador en la Constitución de 1837. La experiencia de Rejón como parlamentario, jurista, y la brillantez intelectual de Mariano Otero se unen a partir de 1847 para configurar el juicio de amparo. Rejón ya lo había establecido en Yucatán como una entidad separada del resto del país, pero le corresponde a Otero influir en la inclusión del juicio de amparo en el Acta de Reformas de 1847. Es decir, fue una idea que yo creo que contagió Rejón a Otero, pero Otero le dio una característica, estableció esto como un juicio federal. Hoy en día estamos viendo un maridaje muy interesante entre las ideas desarrolladas originalmente por Rejón de un control difuso de la constitucionalidad por virtud de la cual se ampare y proteja al particular, incluso en la justicia ordinaria, y las ideas que Otero aportó creando un juicio nuevo que sigue coexistiendo hoy en día con este control difuso, que es una de las nuevas obligaciones que tienen los jueces a raíz de las reformas de 2011. Según ha documentado el magistrado Pedro Elías Soto, la primera sentencia de amparo de que se tiene registro data del año 1849 y fue dictada por el ilustre potosino Pedro Sámano, juez de distrito suplente de aquella entidad. La causa, una orden de destierro emitida por el gobernador en turno en contra de un ciudadano, quien se vio beneficiado por la sentencia del juez federal, muy a pesar de las consecuencias que sobre este mismo enjuiciador recaerían, dado el poder inmenso en que en aquel tiempo gozaban los gobernadores. Consciente de la amenaza expansionista que se cernía sobre los territorios del norte,
Don Manuel Crescencio hizo a su patria el voto de no contribuir a las agitaciones civiles y aceptó colaborar en el gobierno del general Santa Anna y del cual se había manifestado opositor y férreo enemigo. Así lo expuso él mismo en su justificación de conducta durante el periodo 1841-1844 en un documento que firmó en La Habana en enero del 46 con la frase: «He hablado, la República me juzgará». Santa Anna, como sabemos, fue un hombre siempre ambidiestro, diría yo, ¿no? Es decir, no tenía ideas fijas, y él fue el que proclama el federalismo en 1823 y el que lo sepulta en 1835. Entonces, entre esos bandazos, Santa Anna mismo requería de personajes de las tendencias que adoptara en el momento político correspondiente. Hay muchos aspectos de la personalidad de Santa Anna que nos parecen desde lejos como que es un hombre que cambia de bando, es un hombre que va al mejor postor. Pues la verdad sí, pero también es que es un hombre que es casi el único que puede convocar al ejército en un momento dado. Entonces, bueno, aquí la razón por la que Rejón colabora con él es porque Santa Anna es el federalista. Otras veces es centralista, otras veces es dictador, pero esta vez es federalista. Rejón fue secretario de Relaciones Exteriores en este periodo, precisamente, y allí fija lo que ya había determinado para la política exterior de México, ciertas instrucciones a los embajadores para que las ideas en México pudieran tener una difusión en el extranjero. Bueno, yo creo que uno de los primeros elementos que tenemos que destacar de Manuel Crescencio Rejón en su labor diplomática es un sentimiento de respeto a la integridad nacional, ¿no? Y a la integridad del territorio nacional. Por tal motivo, en primer lugar, bueno, se va a oponer de manera muy clara a la anexión de Texas a los Estados Unidos, y eventualmente incluso también va a ser crítico, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de celebrar cualquier tratado que pueda reconocer, ¿no?, la cesión de cualquier porción de territorio o la venta de cualquier porción de territorio a los Estados Unidos, ¿no? Él estuvo en contra de ceder territorio, incluso, y nos adelantamos un poco alguna de las preguntas, cuando ya se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Él está en contra de la cesión de territorio, pero es un momento muy difícil, porque no hay unión entre los mexicanos. Entiende Manuel Crescencio Rejón que los tiempos de excepción requieren medidas de excepción, ¿no? Y me parece que por esa razón es que él apoya el establecimiento de la dictadura para tratar de establecer el orden en el interior y poder hacer frente ante la amenaza exterior, ¿no? Gómez Farías se queda como vicepresidente. El Congreso se opone a todo lo que proponga Gómez Farías. Tanto Gómez Farías como Rejón proponen que es el momento de desamortizar los bienes de la Iglesia, pero lógico, ¿qué es lo que sucede? Empieza una pugna entre puros y moderados. Al final, el hecho cierto es que ni ayudan a Santa Anna, ni rechazan la invasión, y al rato está entrando el ejército de los Estados Unidos por Chihuahua. Son de estas cosas que se llaman estado de emergencia o estado de excepción. En algunos momentos es dable, justificable que uno de los tres poderes asuma el control, ¿no? Pero esto tiene que ser temporal, ¿no? Entonces, como un gran jurista, Manuel García Crescencio Rejón sabía que había periodos en los que no era posible contar con la idónea división de poderes y que se tenía que asumir un papel más fuerte. Va a ser tremendamente crítico de lo que se firme con motivo del Tratado de Guadalupe Hidalgo al término de la guerra con los Estados Unidos en el año 1847, ¿no? En donde va a considerar que, bueno, pues el tratado es inconstitucional porque pues no va a contar con la autorización del Congreso su firma, ¿no? En el Congreso, al momento de ratificar el tratado,
se discutió si debería de ratificarse un tratado donde se cedía parte del territorio nacional. Los tratados existen para celebrar alianzas con otros países, para reconocer ciertos derechos, pero jamás para cercenar territorio del país. Eso se decía en los congresos, está prohibido por la Constitución, porque la soberanía se ejerce en su territorio y entonces ceder parte del territorio es ceder parte de la soberanía y un tratado no lo puede hacer. La paz se firma pues con los moderados, no con los radicales. Los radicales no iban a firmar ningún tratado. Rejón es radical, no va a firmar ningún tratado. Pero al final lo firman la fragua, lo firman todos los moderados, el presidente es moderado y la vida sigue. La vida sigue ante los ojos atónitos de los mexicanos que caen en una profunda depresión. A mí me da la impresión de que con independencia de las causas médicas que generan la muerte de Rejón, pues es una generación que muere en la tristeza de haber visto un proyecto nacional fracasar con la mutilación que constituyó la pérdida de la mitad del territorio con la guerra con Estados Unidos. El legado de Rejón no es menor en cuanto a que fue un actor que ayudó a consolidar la independencia del Poder Judicial, ¿no?, desde 1824, pero sobre todo también que su proyecto, formulado en 1846, va a inspirar al de Otero y nos va a dar un juicio de amparo a nivel nacional que hoy en día, bueno, pues es, por decirlo, la joya de la corona de nuestra Constitución. Si México es un país de libertad y es un país que intenta consolidarse como un país protector de los derechos de las personas que en él habitan, es gracias a las ideas de mexicanos como Crescencio Rejón, ¿no? Y eso siempre hay que revalorarlo, reivindicarlo, porque hacerlo representa, sin duda, reconocer que en México hay cosas que celebrar y cosas que festejar. Si damos por bueno aquel antiguo razonamiento a través del cual se afirmaba que sin filosofía el derecho no es ciencia, es probable que podamos acercarnos a los ideales de aquel hombre barbado que sobre una silla reposa en el vestíbulo de la Suprema Corte de Justicia. Es el notable jurisconsulto don Manuel Crescencio Rejón, a quien se atribuye la paternidad del juicio de amparo y quien con toda justicia merece un lugar de privilegio entre nuestros personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.